Hola, buen día. Vamos a empezar a ver el sistema del ataque torre con la jugada de 6. La jugada de 6 es empleada por muchos jugadores, usualmente jugadores de Nipso India, jugadores de Indobenoni o del estilo de la India de Dama. Esto empieza con el orden de jugadas generalmente, aunque también hay muchas transposiciones, con D4, caballo F6, caballo F3, E6 y alfil G5. Este es el orden que les voy a recomendar para emplear el ataque torre. Eh, Aquí las negras tienen diferentes tipos de respuesta. Vamos a ver con el tiempo, vamos a empezar a ver cada uno. La jugada C5 y la jugada D5 generalmente se transponen entre sí. Son jugadas típicas que las negras quisieran hacer. En otro apartado vamos a ver otro tipo de jugadas como lo es con B6, como lo es con H6. Ok, estamos siguiendo una partida de Morozevich contra Alexeyev. Morozevich es, bueno, sin duda, todos hemos oído hablar de él. Es uno de los mejores jugadores, o ha sido uno de los mejores jugadores de la historia incluso. Y con gran frecuencia suele utilizar líneas bastante agresivas, y entre ellas está su repertorio de ataque torre. En la partida jugaron C5, E3, D5, generalmente como les digo se transpone, ya sea que jueguen D5, E3 y después C5. Y aquí el orden que les voy a recomendar es el orden con caballo BD2. Caballo BD2. La razón de por qué les recomiendo este movimiento es porque contra la respuesta de dama B6, que también la vamos a ver sin la jugada E3, es que ahora las blancas pueden defender su peón de B2 con torre B1. Tenemos esa opción extra. Pero claro, aquí por supuesto también la jugada en lugar de caballo BD2, la jugada C3 es totalmente correcta, ya que vamos a llegar a la típica estructura que deseamos, que es con E3, D4 y C3. Es una estructura bastante sólida y flexible. En algún futuro tiene ideas de rompimientos en E4 o de capturas incluso en C5. Ok, caballo BD2 es el orden que yo les recomiendo, mucho más flexible. Caballo C6. Caballo C6. C3. Esta es la situación general con el centro bastante sólido. Ahora siempre a jugadas del estilo de dama B6 siempre podemos responder con torre B1. Ya no es necesario el sacrificio del peón, pero es claro que lo vamos a mirar en un apartado, en otro tipo de video. Jugaron H6. La jugada H6 para las negras en este tipo de estructuras, en este tipo de posiciones, es bastante elástica, bastante recomendable en general, porque tiene varios puntos flexibles. El primero es que casi siempre cuando las negras se rocan corto, perdón, se mantiene, bueno, se le da un pequeño aire al rey, ¿no? Un pequeño escape al rey en la casilla H7. Pero también tenemos ideas de jugadas como G5 en algún futuro para quitarse la clavada de una forma mucho más agresiva y tratar de buscar obtener la pareja de alfiles de las blancas. Entonces siempre es útil. Además plantea una pregunta al alfil, ya que el alfil se tiene que definir. En algunas líneas es posible cambiar el F6. En estas posiciones no es del todo correcto, porque cederemos la pareja de alfiles muy rápido. Así que la mejor respuesta en su mayoría es alfil H4. Y la jugada alfil D6 es la que primero que vamos a ver. La jugada alfil E7 tal vez sea un poco más popular, un poco más frecuente, ¿verdad?, en las partidas. Pero la jugada alfil D6 es bastante común también y tiene sus ideas muy aparte de la jugada alfil E7, tanto de blancas como de negras. La idea de las negras es más o menos obvia, que es tratar de jugar a base de E5, a base de rompimiento en E5. Es importante aquí
mencionar que si las negras quieren, bueno, pretenden de hacer la jugada alfil de 6 para E5, que por cierto no es, como les dije, no es lo mejor para el negro, es, es hacer alfil de 6 inmediato, la captura en D4 tratando de definir el centro, lo cual es algo común por parte de las negras. Por D4 alfil de 6 ahora no es del todo preciso, puesto que no vamos a poder hacer la jugada de 5 con facilidad, tras por ejemplo las jugadas naturales de alfil de 3, enroque y E5. Las blancas pueden hacer simplemente D por E5, caballo por E5, las jugadas normales, caballo F3. Vamos a llegar a una versión muy favorable del peón dama aislado por parte de las blancas, ya que bueno, se ataca el alfil, la lavada del caballo es bastante molesta y se genera un punto de un bloqueo en D4 bastante bueno por parte de las blancas. En general esta es una posición bastante favorable para el jugador de las blancas. Bueno, regresando, la jugada alfil de 6, alfil de 3. Esta es la disposición general de las piezas. El alfil en D3 es en su mayoría la mejor ubicación del alfil, ya que siempre mira al flanco dama al flanco rey de las negras y al flanco dama de las negras, ¿no? Tras enroque, aquí cabe, es importante también resaltar que la jugada de 5 es bastante prematura ahora, por la captura de D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, que es más o menos forzado estos cambios, y tras caballo F6, vemos que las negras tienen problemas aquí gracias a la clavada del caballo de F6. No es fácil buscar cuál sea la mejor ubicación de ese alfil. Tal vez lo sean en alfil C7. Es importante mencionar que la jugada alfil G4, que tiene la idea de que no podemos capturar en E5 inmediatamente por la clavada del caballo en F3. Las blancas simplemente se pueden desclavar con la jugada táctica dama A4. Aquí obviamente es necesaria la jugada alfil D7, la jugada dama D7 por ejemplo es bastante inoportuna por la jugada alfil D5. Y tras alfil D7, alfil B5, bueno, las negras están incluso aún peor, ¿no? Porque se amenaza en el alfil de D5, se amenaza el alfil de D7 y la clavada es bastante molesta. Y bueno, ya podemos complementar ideas con torre D1. Pero aquí también tras alfil C7, después de alfil B5, forzamos el movimiento alfil D7, lo cual es un movimiento pues triste para las negras, porque tras alfil por F6 las negras no pueden recapturar de dama, ya que esto implicaría, además de pérdida de material, realmente una posición bastante peligrosa, ¿no? Ya se ha perdido un peón, pero está a punto de perderse un segundo peón. Las negras tienen muchos peones débiles y sobre todo el problema principal obviamente es la inseguridad del rey, el rey en el centro, mientras que el rey blanco está a un paso de derrocar. Ok, entonces la jugada de 5 no se puede realizar en general cuando el rey no se ha enrocado, es importante recordar esto, así que es más o menos necesario que la jugada enroque, y tras enroque E5. Tras E5 vamos a ver que se llega a una variante algo forzada donde beneficia a las blancas gracias a su mejor actividad. Aquí voy a recomendar la jugada D por E5. Claro que es importante mencionar que la jugada E4 también es posible, llegando a otro tipo de posiciones, otro tipo de complicaciones que también favorecen al blanco. Pero la jugada D por E5 llega a una línea forzada y bastante clara donde las blancas tienen al menos una ligera ventaja con iniciativa. Después de caballo por E5, alfil por E5, es muy importante aquí recordar, viene la jugada paradójica pero correcta, que es la jugada F4. La jugada F4 es un poco paradójica porque parecería que dejamos nuestro peón de E3 débil, pero bueno, nada más lejos de eso, porque la idea es jugar E4 prácticamente al siguiente movimiento, con lo cual nos deshaceríamos de nuestra debilidad del peón de E3, pero también traeríamos o llevaríamos mucho más piezas al ataque, que es principalmente el caballo de 2 que
que siempre se trata de involucrar. Es importante recordar este tipo de rupturas que tenemos a nuestro alcance. Tras alfil d6, e4, y aquí es importante recordar una pequeña trampa que las blancas tienen. Entre más táctica y recursos recordemos en la posición, podemos incluso ya ganar la partida. Han caído muchas personas, muchos incluso buenos jugadores han caído en la trampa después de d por e4. D por e4, por cierto, es una jugada mala aquí. Viene la forzada, alfil por f6, y lo curioso es que la captura natural de dama por f6, lo cual muchos jugadores han cometido, es totalmente perdedora por la secuencia forzada después de caballo por e4, dama e7, caballo por d6, y las blancas ganan pieza porque las negras no pueden capturar en d6 por la jugada alfil h7 y la dama está perdida, ¿no? El descubierto de la dama. Eso quiere decir que tras la captura en f6 las negras están forzadas a capturar de peón. Y bueno, al hacer esto realmente las negras tienen un problema ya grave, un problema estático grave para toda la partida, que es su mala estructura. Y además el rey potencialmente expuesto y débil. Tras caballo por e4, f5, caballo g3, deja a las negras en una posición totalmente desastrosa. El peón de f5 muy probablemente caiga. Y bueno, la mala seguridad del rey. Aquí, bueno, estamos hablando ya que las blancas obtuvieron al menos una clara ventaja. La mejor jugada, que fue la que se jugó en la partida por parte de Alexeyev, fue c4, que es claramente mejor. Mantiene la flexibilidad el alfil, se dispone a ir a la casilla c5. La mejor jugada de las blancas aquí también curiosamente es alfil e2. Bueno, se puede entender porque mantiene siempre la mira al peón de c4. El peón de c4 es prácticamente ya insalvable. Tenemos amenazas, de momento estamos amenazando e5, pero también tenemos amenazas de e por d5 y la captura del peón de c4. Tras dama b6, alfil f2, alfil c5, e por d5, alfil por, torre por, dama por b2 necesaria, porque lo contrario de todas maneras viene la jugada caballo por c4, dama por c3, torre c1, dama b4, alfil f3, y sencillamente esta posición es de ventaja blanca, porque las piezas blancas están mucho mejor coordinadas, el plan de las blancas es mucho más claro, y bueno, el desarrollo de las blancas es superior. El plan es más o menos sencillo, que es poco a poco tratar de presionar avanzando nuestro peón pasado. Vamos a ver la siguiente partida. Vamos a llegar a la misma posición después de d4, caballo f6, caballo f3, e6. También se puede llegar por transposición, primero jugando e6, que es muy del estilo de jugadores de la francesa. Caballo f6 y ahora alfil g5. Alfil e7 ahora jugaron esta partida. Como ya vimos, d5 usualmente puede venir e3, alfil e7 y caballo bd2. Se puede llegar por esta transposición. En la partida jugaron alfil e7, pero también se va a llegar casi exactamente a la misma posición. Jugaron caballo bd2. De nuevo es la que más recomiendo, es la más flexible. De momento no definimos el peón de e2. La mayoría de las ocasiones va a e3 para dejar libre al alfil de d3, pero en otras ocasiones incluso podemos pensar en la jugada de e4. Jugaron d5, e3, enroque, alfil d3, y llegamos a la posición típica, muy similar a la partida del Alexeyev, solo que en esta ocasión el alfil está en e7. Eso quiere decir que el control de 5 ahora es menor. Muchas ideas a base de esta apertura es a base del control de e5, que es una casilla muy importante, una casilla de transición para las piezas blancas, principalmente para el caballo de f3. Jugaron caballo b de 7, c3. La idea de c3 es siempre prepararse contra c5.
C5. Y bueno, esta posición es muy típica en el ataque torre. Hay muchas maneras de jugarlo. Algo muy común para los jugadores más posicionales, con un alma más tranquila tal vez, sea con la natural enroque, buscar jugadas como dama E2 y preparar para la jugada E4. Lo cual lleva a posiciones bastante tranquilas, sanas. Realmente las negras no van a poder ganar en la apertura. Pero aquí les voy a recomendar algo mucho más incisivo, mucho más agresivo y de peligro para las negras, que es la jugada caballo E5. La jugada caballo E5 tiene la intención de jugar F4, llegar a una situación de Stonewall, una estructura Stonewall, pero mejorada ya que el alfil en la Stonewall normal, el alfil está en C1 y en esta ocasión la tenemos en G5. Es una diferencia bastante grande porque ahora el alfil está activo. En la partida jugaron C por D4, que es más o menos común. Definir la estructura con negras. E por D4, la captura natural. Llegamos a la estructura Carlsbad. Para los que no los conocen, son este tipo de estructuras. Estas estructuras se dan de muchas aperturas, tanto de blancas como de negras. Se dan muchas, bueno, prácticamente todas las defensas ortodoxas del gambito de dama. Donde las blancas tienen, o las negras, dependiendo del color, porque se dan ambos colores, tienen este tipo de estructuras. Tienen una columna semiabierta en la columna E, mientras que las negras tienen una columna semiabierta en C. El plan de las negras es más o menos típico, es buscar la ruptura del ataque minorías a base de la ruptura en B4. Obviamente hay que preparar esto. Mientras que las blancas buscan el ataque directo al flanco rey. Jugaron caballo por E5, D por E5, caballo D7 y dama H5. Aprovechándose del ataque de mate en la casilla H7, bueno, las negras no pueden capturar el alfil de G5. Muy posible también, en lugar de dama H5, es la jugada alfil F4, que es bastante sana, bastante común en estas posiciones. Y tras F6, porque de hecho también la amenaza es dama H5 ahora. Tras F6, de hecho las blancas aquí pueden jugar dama H5, tratando de, tras G6, alfil por G6, dama por G6. Bueno, esto al menos es tablas por repetición, pero da muchísima iniciativa a las blancas. Pero mucho más correcto objetivamente es la captura en F6, tras caballo por F6, enroque, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, torre 1. Vamos a llegar a una posición muy común que se da en la defensa francesa, pero una versión claramente mejorada, ya que estamos amenazando la posicional, tanto caballo F3, caballo E5, creando un gran bloqueador, dejando el alfil malo. Y las negras no tienen tiempo de evitar esto, porque si la jugada E5 viene la jugada caballo C4, y no pueden capturar en C4, ya que la dama estaría perdida. Y bueno, cualquier movimiento de dama C5 por ejemplo, viene caballo por E5 y sencillamente las blancas se hacen de un peón de más y una posición claramente mejor. Es otro pequeño truco que tiene la posición a recordar. Vamos a seguir la partida. Jugaron dama H5. Es muy importante ver este tipo de esquemas de ataque para que quede clara las ideas tácticas que se tiene. Jugaron G6. Aquí es claramente necesario alfil por E7, porque no se puede mantener la iniciativa del ataque en H7. Jugaron dama por E7, dama E2, caballo C5, caballo F3 y vamos a llegar a una posición muy típica de la estructura de la defensa francesa, claramente un poco mejor para las blancas. Tras enroque, alfil C2,
B4 y se llega al bloqueo en la casilla de 4, ¿no? Caballo 4, dama de 3, caballo B6, torre de 1 y realmente la disposición de las blancas para el ataque es mucho más fácil. F4, el traslado de las piezas a la tercera fila, alfil por. Y evitar el contrajuego de las negras es más o menos sencillo, ya que hay que defender el peón de C3. Mientras que las blancas tienen que preocuparse, las negras tienen que preocuparse por el ataque al flanco. Ok, vamos a ver otra partida. Terminaron ganando las blancas eventualmente. Esta es una partida un poco más, mucho más de ataque. Y también tiene un poco de historia, ya que esta partida perdió nada menos que un ex campeón mundial, que es Anand, ante Moore. Vamos a ver cómo jugó Moore contra Anand aquí. Jugaron igual de 4 de 5, kf3, kf6, alfil g5, e6. Exactamente la misma posición con la que mencioné. E3, C5, caballo B2, como les comento, que es la opción más elástica y la que recomiendo para empezar el ataque de las blancas. Caballo BD7, C3, alfil E7, alfil D3, B6. Usualmente aquí las negras tienen que solucionar el problema del alfil, hacia dónde lo desarrollan. Y el movimiento natural es alfil B7, ya que controla mucho también la casilla E4, que es la idea. Ok, de nuevo la idea con caballo E5, alfil B7. Sí, caballo por E5, D por E5, caballo D7. Este tipo de posiciones las vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si las negras capturan en E5? Lo cual da también a las blancas bastante iniciativa. En la partida jugaron alfil B7 permitiendo F4. Enroque. Las negras deben de enrocar aquí. La jugada caballo E4, que es típica, realmente es mala ahora mismo por alfil B5 y prácticamente las negras ya están perdiendo una pieza aquí. Se amenaza el caballo de D7. No se puede alfil F8 por jugadas como caballo C6. Así que primero se tiene que buscar enroque. Ahora sí las negras amenaza la jugada posicional de caballo 4. Si aquí, por ejemplo, las blancas juegan algo descuidado, que es importante recordar aquí el orden, y juegan enroque, las negras prácticamente resuelven todos sus problemas y al menos equilibran la situación con la jugada caballo 4, ya que el molesto caballo de 4 no puede ser eliminado por parte de las blancas. Y prácticamente todo lo que sigue podrían ser solo cambios que beneficien al negro. Ahora se ve la importancia del alfil en B7. No podemos permitir el caballo 4. Entonces, una de las formas, y una forma bastante correcta para prevenirlo, es con la jugada dama F3. Caballo 4 no se puede físicamente, porque ya hay 3 piezas atacando el 4. En la partida realizaron la jugada H6 y bueno, aquí hay muchas jugadas correctas. La hecha en la partida sencillamente se puede decir que es la mejor, que es la jugada H4. Vemos este tipo de potencial táctico que tiene la posición. No se puede la jugada H por G5, esto más o menos es obvio, pero es importante mencionarlo. Por la jugada H por G5, la columna abierta en H es bastante peligrosa para las negras. Y bueno, sencillamente está perdido, porque vienen jugadas estilo dama H3 o dama H5 y está sin jugadas aquí. Jugaron caballo E8 en la partida.
Y es aquí cuando viene otro sacrificio bastante prometedor, que es alfil por h6. Sacrificio de demolición del enroque. Importante estudiar siempre ese tipo de temas tácticos y temas de ataque para jugar este tipo de posiciones. G por H6, el sacrificio es más o menos forzado, de lo contrario, incluso las blancas podrían pensar en sacrificar, bueno, volver a sacrificar el alfil en G7, así que es más o menos necesaria la captura. Para dama H5, el peón de H6 prácticamente está indefenso, no se puede defender realmente, porque la jugada rey G7, que tal vez sea la única que puede físicamente defender el peón de H6, viene la jugada torre H3, con una gran amenaza que es torre G3, trayendo una pieza más al ataque. Y bueno, rey G7 obviamente es inadecuada. En la partida jugaron F5. Igual aquí hay muchas jugadas interesantes blancas. En la partida hicieron la más activa, que es la jugada G4. La idea es abrir una columna más sobre el enroque de las negras para traer más piezas al ataque. Jugaron caballo G7, dama por H6, torre F6, caballo G6, torre por G6, más o menos igual, más o menos necesaria, porque la jugada rey F7, por ejemplo, para tratar de escapar, viene G por F5, y si E por F5, viene torre G1, dama G8, caballo F3, y bueno, las blancas solo tienen una pieza de menos y tienen una presión grandísima. Se amenaza caballo E5 en ambos casos, incluso caballo G5, y bueno, están casi ganándole a la partida aquí. Vamos a ver, jugaron torre por G6, dama por G6. Las blancas aún tienen una enorme iniciativa. Caballo F8, dama H6, la dama se sitúa en una casilla segura. F por G4, enroque largo. La idea de enroque largo no es tanto para defender el rey, sino traer una pieza más al ataque. Caballo F5, dama H5, caballo por E3, torre E1, C por D4 y otro sacrificio bastante vistoso, que es torre por E3, eliminando al defensor de G4. Una partida realmente de ataque. Dama por G4, rey F7. Importante mencionar que el rey H8 pues casi pierde el acto después de dama H5, rey G7 y torre G1. Está prácticamente perdido. Rey F7 realmente es como el único intento. Viene dama H5, rey F6, dama E5, rey F7, dama H5, rey F6, caballo F3. Así fue en la partida. Dama H6, rey E7, dama G7, rey E8, alfil B5, forzando a la jugada caballo D7. Caballo G5 amenazando el mate en F7. Observen cómo las blancas con cada jugada crean amenazas concretas. Dama E7, prácticamente la única forma de evitar el mate la única forma razonable para evitar el mate en F7. Dama G8 y después de dama G8, bueno, se rindieron las negras porque después de dama F8 viene dama G6 y están totalmente perdidas, ya que rey E7 recibe mate en dos jugadas con dama por E6 y dama por D7. Y bueno, rey D8 recibe caballo por E6 con ataque doble. Ok, vamos a ver otra partida. Vamos a ver otra partida también de ataque, de cómo las blancas montan este ataque a las negras. Vamos a ver, igual llegamos a la misma posición de 4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, C5, E3. En esta ocasión jugaron C3. De igual manera se transpone exactamente a la misma posición, de 5, E3. Por otra posición hemos llegado. Alfil D3, B6. Llegamos exactamente a la misma posición que en la partida pasada, la partida de Anand. Y de nuevo aquí les recomiendo, mi recomendación es la jugada caballo E5, la recomendación de ataque. Jugaron caballo por E5. En la anterior partida vimos qué pasa si juegan alfil B7 y permiten F4, lo cual también da mucha iniciativa a las blancas.
Pero caballo por E5, vamos a ver que también las blancas se hacen de un prometedor ataque. Después de D por E5, caballo D7 es más o menos necesaria. El caballo no tiene muchas casillas. Y aquí tenemos ideas con alfil por E7 y alfil F4. Ambas jugadas son posibles y ambas jugadas son correctas. Mi recomendación es alfil por E7, que fue como fue en la partida aquí. Estamos siguiendo la partida de Hare Krishna contra Moradabadi. Dama por E7. Son ambos jugadores. Es el segundo mejor jugador de la India después de Anand. Y el otro es uno de los mejores jugadores también de Irán. Ambos han venido a México. Ok, después dama por E7, jugaron F4, alfil B7, dama E2. Dama E2 es una jugada totalmente flexible, sirve para muchas cosas. Para empezar, dejamos la flexibilidad del rey, porque tanto tenemos la posibilidad de enrocar corto como largo, y también buscamos rompimientos en E4. Jugaron F6 en la partida, E por F6, G por F6, E4. Una jugada bastante buena hablando posicionalmente. Se amenaza la posicional E por D5. Jugaron enroque. Aquí vemos la dificultad de la decisión de las negras. Si D por E4, por ejemplo, viene alfil por E4. Y bueno, las blancas, el juego de las blancas es más o menos sencillo. Es enroque largo, seguido de torre H1 y se presiona mucho sobre la debilidad del peón totalmente expuesto de E6. Jugaron enroque largo, E por D5. Aquí vemos la dificultad, no puede tomar del peón de E por la clavada del peón. Y la jugada alfil por D5 permite alfil E4, llegando a una situación un poco preferible, igual para las blancas. Se amenaza enroque, se amenaza alfil por D5. En la partida, Moradabadi hizo una jugada mucho más activa, que es torre F de 8. E8, enroque, E por D5, dama por E7, torre por E7, torre H1. Y vemos que en esta ocasión las blancas gozan también de una ventaja, pero esta es una ventaja un poco más estratégica, posicional, por la debilidad del peón en F6 y la debilidad de la casilla F5. Parece que las blancas no han obtenido mucho, pero realmente la casilla F5 es muy difícil de controlar por parte de las negras, y es muy fácil también de controlar por las blancas. Pueden realmente colocar una pieza ahí. Tanto el alfil como el caballo se ven muy bien. Vamos a ver rápidamente cómo fue la partida. De hecho, todo el plan lleva de acuerdo a eso. Jugaron torre D8, caballo F3, caballo F8, torre por E7, torre por E7, caballo H4. Mira la casilla F5, que es totalmente débil. Rey C7, caballo F5. La torre debe definirse, y aquí el problema, si se define sobre la fila, entonces ya viene la jugada torre 1, controlando totalmente. Así que torre 8 más o menos necesaria. Jugaron caballo G7, torre 7, caballo H5, atacando el peón débil. Es muy difícil de defender por lo que ya hemos dicho. Si torre F7 defendiendo, viene G4, y realmente G4, la idea de G4 es mantener el control de F5. Y ya viene la jugada torre 1 con absoluto control de la posición blanca. La posición, ¿no? Jugaron D4 en la partida. C por D4, alfil por G2. D por C5. D por C5, caballo por F6. Torre F7. Caballo E8. Jugaron rey C6. Alfil C4. Torre D7. Torre D7 jugaron en la partida.
Es importante aquí mencionar que torre por F4 no funciona, por torre D6, bueno, esto es mate forzado, alfil A6, todo eso es forzado, no puede ir a C7, tiene que ir a B8 a 8 y el mate en D8. Así que no, tiene que jugar torre D7, caballo F6 y bueno, las blancas sencillamente tienen pende más que eventualmente en la partida transformaron con torre G1. Alfil C6, torre G8, caballo D7, caballo por D7 y F6 y las blancas ganaron. Se amenaza ya F7 y F8. Vamos a ver una última partida de este tema. Esta es una partida entre Radjabov contra Naidish. Es igual una partida de ataque. C5, E3, se llega exactamente a la misma posición. Este es el orden que les recomiendo. Caballo BD7, alfil D3, B6, caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo D7, alfil por E7, dama por E7, F4. En la partida anterior jugaron alfil B7 y se mantuvieron un poco más flexibles las negras. En esta ocasión jugaron enroque corto, lo cual ya se considera una pues realmente una jugada débil, porque permite un ataque directo por parte de las blancas y bastante difícil de defender de las negras. Caballo F3, aquí también cabe mencionar que la jugada dama H5 es correcta, si F5 para evitar el mate en H7, viene G4 con una gran iniciativa. La intención es por ejemplo, enroque y tratar de colocar una torre en G. Jugaron caballo F3, F5, torre G1. Este es un tema común para tratar de abrir las columnas. La idea es muy clara, la idea es jugar G4. Jugaron rey H8, tratando de poner el rey en seguridad antes de que pase esto. G4, G6, H4, alfil B7, H5, F por G4, torre por G4. Observen cómo las blancas realmente no han enrocado, están en el centro, pero incluso es un poco más seguro el rey blanco que el rey negro. El rey blanco no es fácil de atacar, e incluso aunque viniera un ataque, realmente es más fácil de huir o de buscar un refugio seguro, mientras que las negras realmente están más expuestas a las piezas blancas. Jugaron G5, lo cual tratan de defender la posición. Si G por H5, sencillamente torre G5, torre F7, torre por G5. Se amenaza caballo G5 con gran fuerza, y si caballo F8, dama D2. Y bueno, la posición blanca es muy fácil de jugar y además es bastante correcta, con ventaja. La intención de las blancas es enroque y jugar torre H1, y la posición realmente estaría muy difícil de defender con las negras. Así que en la partida intentaron jugar G5 con la idea de cerrar la columna H. Caballo por G5, D4 dando contrajuego, E por D4, E por D4, C por D4, H6, caballo E4, torre G8, caballo D6, caballo F6, torre G6, torre por G6, H por G6, caballo D5, dama H5, incluyendo la dama al ataque y evitando el jaque en H4, rey G7 y F5. Y sin duda las blancas aquí ganaron. Obsérvese cómo el rey blanco se mantuvo en el centro y realmente no tuvo ningún tipo de problema. Bueno, esto es más o menos las ideas concretas, las ideas generales que hay ahí en el ataque torre cuando las negras juegan con E6 y D5. Ya en los siguientes videos vamos a ver otro tipo de conformación, otro tipo de defensa para las negras. Un gusto a todos, espero que no se les haya hecho muy pesado ni muy tedioso. Un saludo.